En una noche, donde el cielo parecía desmoronarse, el látigo cortó el aire como un relámpago, dejando otra marca en la piel de Ana. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero nadie lo escuchó en la cabaña perdida entre los cerros de San Martín, un rincón olvidado en las afueras de Mendoza, Argentina. Solo Rayo, su caballo azabache, parecía sentir cada golpe desde el establo, relinchando con una furia que desafiaba la tormenta. Ana, con el alma hecha pedazos, no imaginaba que esa noche algo cambiaría para siempre. Un relámpago iluminó el rostro de su captor, Diego, y en ese instante algo en Rayo despertó, un instinto salvaje, una chispa de protección que trascendía lo humano. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de un animal por su dueña? Esta es una historia que te hará creer en lo imposible. Ana, de 29 años, ya no contaba las cicatrices que cubrían su cuerpo. Cada una era un recordatorio de los días de horror que había vivido junto a Diego, su esposo. Sus ojos, que alguna vez brillaron como el sol sobre el río Mendoza, ahora estaban apagados, reflejando solo el vacío de una vida rota. La cabaña, escondida entre los viñedos y los cerros, era su prisión. Nadie, ni los vecinos más cercanos, a kilómetros de distancia, se atrevía a preguntar por los gritos que a veces se escapaban en la noche. Diego, con su voz grave y sus manos crueles, la había convencido de que nadie la creería, de que estaba sola, pero no lo estaba del todo. Rayo, el caballo que su padre le regaló antes de morir, era su única conexión con un pasado lleno de amor. Cada mañana, Ana despertaba con el mismo temor. Ese podría ser su último día. Sus manos temblaban mientras limpiaba la sangre de las heridas que Diego llamaba lecciones. Aquella noche, la tormenta parecía un eco de la furia de su esposo, que llegó tambaleándose con una botella de vino tinto en la mano y los ojos inyectados de rabia. «¿Qué me miras, inútil?», gritó rompiendo el silencio opresivo. Silencio opresivo de la cabaña. Ana sabía que cada trago de Diego significaba un nuevo golpe en su cuerpo ya castigado. Sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, sentía que el aire se volvía más pesado, como si la tormenta misma presagiara algo diferente. Desde el establo, los relinchos de Rayo se hacían más fuertes, más urgentes, como si el animal intentara hablarle. Ese caballo, herencia de un padre que la amó con todo su corazón, era lo único que le recordaba quién había sido antes de que Diego la convirtiera en su sombra. Durante 4 años, Ana había soportado un infierno que parecía no tener fin. Pero esa noche, algo en el aire cambió. La tormenta rugía con una fuerza que hacía temblar las paredes de madera, y Ana, con el corazón latiendo desbocado, sintió una chispa de esperanza que no podía explicar. ¿Era posible que esa noche marcara el fin de su tormento? Diego, con el rostro enrojecido por el alcohol, se levantó de la mesa, derrumbando una silla con un estruendo que hizo que Ana se encogiera. «¿Crees que no te vi?», vociferó, acercándose con pasos torpes. «Te vi mirando a ese tipo en el mercado». Ana negó con la cabeza, sabiendo que cualquier palabra suya solo alimentaría su ira. Diego, consumido por unos celos enfermizos, veía traiciones donde no las había. La cabaña que alguna vez soñó como un hogar se había convertido en una jaula. Cada puerta cerrada, cada ventana sellada, le recordaba que su libertad había sido robada. El primer golpe llegó como un relámpago, haciéndola caer contra la pared con un sabor a sangre en la boca. Mientras la tormenta seguía rugiendo, Ana vio por la ventana a Rayo, erguido en el establo, como si desafiara al cielo mismo. Sus relinchos eran un grito de guerra, un eco de la resistencia que Ana había perdido. Diego, con el látigo en la mano, se acercó de nuevo, su voz ahora fría y calculadora. «Ya sabes cómo funciona». Ana, con el alma destrozada, asumió la posición que él exigía.
Manos en la mesa, espalda expuesta, la humillación como parte del castigo. Pero algo estaba a punto de romperse. Si alguna vez te preguntaste hasta dónde puede llegar la lealtad de un animal, esta historia te mostrará que hay lazos que desafían la lógica. No dejes de seguir nuestro canal para más historias que te tocarán el alma. La tormenta parecía gritar por Ana, como si la naturaleza misma se rebelara contra la crueldad que se escondía en esa cabaña. Diego levantó el látigo y el sonido cortó el aire como un trueno. Ana cerró los ojos esperando el dolor, pero un estruendo diferente llenó la noche. La puerta del establo se abrió de golpe, arrancada por el viento furioso. Rayo, su caballo azabache, estaba libre y sus relinchos eran un rugido de desafío. Diego, desconcertado, soltó el látigo y corrió hacia la puerta maldiciendo la tormenta. Ana, con el cuerpo temblando y el corazón latiendo con fuerza, supo que esta era su única oportunidad. ¿Qué harías si tu vida dependiera de un instante de valentía? Aprovechando que Diego luchaba contra el viento, Ana corrió al cuarto. Con manos temblorosas, metió en una bolsa de lona lo poco que aún le pertenecía, una foto de su padre, algo de ropa y unos pocos pesos que había escondido de Diego. El dolor en su espalda era insoportable, pero no había tiempo para detenerse. Tomó el abrigo de Diego, demasiado grande para ella, y salió por la puerta trasera. La lluvia la golpeó como un abrazo frío, lavando la sangre de sus heridas. En la oscuridad, vio a Rayo enfrentándose a Diego en el patio embarrado. El caballo, normalmente tan dócil, se alzaba sobre sus patas traseras, imponente como un guardián, de leyenda. Diego, empapado y furioso, intentaba dominar a Rayo con un palo que había encontrado, pero el caballo no cedía. Ana llamó a Rayo en un susurro, temiendo que Diego la oyera. El animal giró la cabeza hacia ella y en ese instante de distracción, Diego logró golpearlo en el flanco. Rayo relinchó de dolor y Ana sintió su propio corazón romperse, pero no había tiempo para dudar. Corrió hacia él y con una fuerza que no sabía que tenía, se subió a su lomo sin silla, aferrándose a su crina mojada. Diego, al verla, soltó un rugido de rabia. «¡No te escaparás de mí!». Pero Rayo no esperó. Con un movimiento brusco, derribó a Diego al suelo y galopó hacia los cerros. La lluvia azotaba el rostro de Ana mientras Rayo corría por un sendero estrecho entre los viñedos. Los relámpagos iluminaban el camino y por un momento Ana creyó ver una sombra siguiéndolos entre los árboles. Era Diego. Había encontrado un atajo. El miedo amenazaba con paralizarla, pero el galope rítmico de Rayo la mantenía enfocada. «Más rápido, por favor», susurró, y el caballo pareció entenderla, acelerando con una seguridad sobrenatural. La oscuridad, que siempre había sido su enemiga, ahora era su aliada, cubriéndolos como un manto protector mientras dejaban atrás la cabaña del horror. No supo cuánto tiempo galoparon. ¿Minutos? ¿Horas? La lluvia comenzó a calmarse, pero el frío calaba hasta sus huesos. El abrigo de Diego empapado ya no servía de nada. Ana temblaba. Sus manos apenas podían sostener la crina de Rayo. De pronto, el sendero se abrió en una carretera más ancha. Ana reconoció el camino, llevaba a San Rafael, una ciudad donde Diego era conocido, donde nadie creería su palabra contra la de él. «No, Rayo, no podemos ir ahí», suplicó, intentando girarlo, pero el caballo mantuvo su rumbo, como si supiera algo que ella ignoraba. Un ronco motor rompió el silencio. Faros brillaron a lo lejos, acercándose rápido. Ana sintió el pánico crecer. ¿Era el jeep de Diego? Rayo, sin inmutarse, mantuvo su paso firme. Los faros la cegaron y un camión apareció, frenando a pocos metros. Una mujer bajó, con el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos llenos de compasión. «¿Estás bien?», preguntó. Ana, con lágrimas mezclándose con la lluvia, no supo qué responder.
pero algo en la voz de esa extraña le dijo que, por primera vez en años, alguien quería ayudarla. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que te harán creer en la esperanza. El camión avanzaba por la carretera oscura, con Ana temblando en el asiento del copiloto y Rayo seguro en la carreta trasera. La mujer, Clara, una enfermera de 62 años que volvía de un turno agotador en un hospital de San Rafael, conducía con calma, pero sus ojos vigilaban el retrovisor. «Me llamo Clara», dijo, notando las marcas en el rostro de Ana. «No tienes que contarme nada ahora, pero estás a salvo conmigo». Ana, con la voz rota, apenas pudo susurrar: «Mi esposo, él me...». No terminó. Clara asintió, como si entendiera, todo sin necesidad de palabras. «¿Viene detrás de nosotros?», preguntó. Ana asintió, el miedo apretándole el pecho. Clara no dudó. «Sube a Rayo a la carreta. Nos vamos ahora», ordenó con una autoridad serena. Sorprendentemente, Rayo obedeció, subiendo a la carreta como si supiera que su dueña dependía de él. Clara aceleró, dejando atrás la carretera rural. «Vivo a unos 50 kilómetros, en una finca cerca de Maipú», explicó. «Estarás a salvo allí». Ana, envuelta en el calor del camión, sintió que, por primera vez en años, alguien la protegía sin pedir nada a cambio. Pero entonces, unas luces brillaron en el retrovisor. Era el jeep de Diego, acercándose rápido. Ana se aferró al asiento, el terror regresando como una ola. Clara, sin perder la calma, pisó el acelerador. «Hay una bifurcación adelante», dijo. «El camino de la derecha lleva a mi finca. Si él nos sigue, lo despistaré». En la bifurcación, giró bruscamente a la derecha, haciendo derrapar el camión. Por un momento, los faros de Diego se desvanecieron, pero volvieron a aparecer más cerca. Clara, con una determinación feroz, redujo la velocidad. «¿Qué haces?», gritó Ana. «Hay un sendero oculto más adelante», explicó Clara. «Lleva a un galpón donde guardo herramientas. Tú y Rayo se esconderán allí. Yo lo alejaré». Ana quiso protestar, pero no había tiempo. Clara detuvo el camión, y Ana, con Rayo, corrió hacia el sendero. El galpón era un refugio rústico, lleno de heno y maquinaria. Ana cerró la puerta con una tranca y se desplomó sobre un fardo, el dolor y la exhaustión venciéndola. Rayo, a su lado, tocó su rostro con el hocico, como si le dijera que todo estaría bien. Horas después, cuando el amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas, un motor se acercó. Ana, aterrada, espió por una grieta. No era Diego, ni Clara, sino una patrulla policial. 2 oficiales y Clara, ahora con ropa casual, bajaron del vehículo. «Ana, soy yo», llamó Clara. «Traje ayuda. Estos son de la policía estatal, no de San Rafael. Estás a salvo». Clara explicó todo. Había despistado a Diego, llevándolo hasta las afueras de San Rafael. Furioso, él aceleró por la carretera, pero una patrulla lo detuvo por conducir borracho. En su jeep encontraron el látigo con sangre seca. Ahora estaba detenido. Ana, con lágrimas de alivio y miedo, dio su testimonio. Los oficiales, serios pero amables, prometieron justicia. Meses después, Diego fue condenado a 4 años de prisión. No era suficiente, pero para Ana, lo importante era que el mundo supo la verdad. Con el apoyo de Clara, ahora como una madre para ella, Ana comenzó a sanar. Se mudó a una casita en Maipú, con un corral para Rayo, y empezó a trabajar en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Sentada en su porche, viendo a Rayo pastar bajo el sol, Ana supo que la libertad no era un momento, sino un camino. Las cicatrices seguían allí, pero ahora eran marcas de su fuerza. Rayo, su salvador, se había convertido en un símbolo de esperanza, dejando que los niños del barrio lo acariciaran.
Clara, con su sabiduría y su propio pasado de lucha, le enseñó a Ana que la familia se elige con el corazón. Y en el lugar donde estuvo la cabaña, Ana plantó un viñedo, un testimonio de vida nueva. Esta historia no tiene un final perfecto, pero sí un comienzo lleno de esperanza. Si te conmovió, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte para que más corazones encuentren luz en la oscuridad. Tu apoyo hace la diferencia.